Buenas tardes, soy Ana María Oliveira, tengo 71 años, egresada del Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno. Empecemos hablando sobre el colegio y la época. ¿Cómo era el colegio? ¿Tenían libertad de expresión? O sea, vestimenta, comportamiento. ¿O sentís que había represión en la época? El colegio para la época era normal, era colegio donde todos los colegios exigía respeto, educación. Nosotros teníamos uniforme, cuando los padres te anotaban, te daban toda una serie de reglas que debías cumplir y se tenían esas reglas y había que cumplirlas. Pero para nosotros no era falta de libertad, era algo normal de la época. Ahí conociste a Charlie y Nito. Contanos, ¿cómo eran? ¿Cómo se comportaban? ¿Qué relación tenían? Bueno, mi relación más estrecha era con Nito porque compartíamos el mismo curso. A Charlie lo veíamos en los recreos. Nito era un chico tranquilo, huérfano de padre militar. Era muy triste, su vida era muy triste. Simpático, yo encima lo tenía de vecino, así que íbamos y veníamos caminando al colegio todos los días. Íbamos con el hermano que también fue egresado del mismo colegio. Y a Charlie lo veíamos en el colegio y era la antítesis de Nito. Hablemos del mundo musical. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Siempre fueron Charlie y Nito? ¿O hubo alguien más? Y ellos empezaron teniendo como una bandita del colegio. Después sí, ya se hicieron sui generis. Nito no hablaba mucho de la parte musical en el colegio, Charlie sí. Y la manera de comportarse de Charlie está en esta anécdota, el día que se recibió el diploma de haber terminado el año, Nito tocó y cantó el himno nacional delante de todas las autoridades civiles y militares. Y cuando terminó se subió a una banca, empezó a gritar y a levantar las dos manos ante el horror del personal militar, de las autoridades del colegio, salvo el profesor de música, que fue el que más lo disfrutaba. Y nosotros, para acompañarlo, cuando salimos, todos besamos la bandera argentina. ¿Seguís en contacto con ellos o con alguno? Con Charlie es imposible seguir contacto. Con Nito, sobre todo en época de pandemia, hicimos mucho Zoom, porque nosotros, por más que terminamos el secundario hace más de 50 años, pues ya cumplimos antes de la pandemia cumplimos los 50 años de egresado. Nos seguimos juntando para comer, por lo menos 3 veces en el año. Hablamos todos los días por WhatsApp. En época de la pandemia hacíamos Zoom. Charlie no, pero Nito de Estados Unidos se unía a los Zoom nuestros. Así festejamos cumpleaños, Día del Amigo y otras fiestas por Zoom. Me gustaría retomar el comportamiento. ¿Qué tal eran? Vos hablaste bastante de Nito, pero Charlie, si se sabía cómo era más o menos en el colegio. Era un rebelde sin causa. O sea, uno siempre tiene su corazón más puesto en alguien que en otro. Nito fue vecino, vivía enfrente, después la madre se mudó a donde vivíamos nosotros. Nito empezó a vivir ahí, Nito ensayaba con su banda ahí, nos encontrábamos en el ascensor a la entrada o a la salida del departamento, él conoció a mi hija. Era otra la relación. Por eso hablo más de Nito que de Charlie. Y en el colegio, Charlie, ¿cómo se mostraba más o menos? Rebelde, ya lo dije. ¿Rebelde? En el Damaso fue cuando se empezó a drogar y si bien supuestamente, como era en el último año, le permitieron dar las materias, no así reintegrarse
a seguir cursando las materias en forma presencial. Muchas gracias por responder. Por más que todos mis compañeros tuvieran respondido esta entrevista, todos hubieran hablado más de Nito que de Charlie, porque siempre se tuvo más relación con Nito que con Charlie. A Charlie, después que se hizo famoso, digamos, después de Sui Generis, el representante nunca le permitió tener contacto con sus ex compañeros, cosa que Nito, cuando ha tenido que juntarse con nosotros, se ha juntado. Cuando el Damaso todos los años festeja el día del exalumno, Charlie nunca fue. Nito, si está en Buenos Aires, ya que no vive acá, también va. Por eso nuestra relación es más con Nito que con Charlie. Y si en opinión propia tengo que decir como artista que me gusta más, a mí me gusta más Nito que Charlie. ¿Y por qué, por ejemplo, antes de que se haga famoso, la mayoría no tenía relación, me dijiste? ¿Tú sabes por qué Charlie no era social o...? Charlie creo que lo único que pensaba era en la droga y la música. Si lo veo desde afuera, no por la relación. Charlie siempre fue en contra de las normas, y lo dice en una canción que hicieron ellos con Sui Generis. Pero las canciones, esas sobre todo, hablan mucho de cómo era Charlie, de lo que él sentía con el colegio, porque a pesar de todo, la canción esa es en homenaje al colegio, porque que él no haya aceptado en su vida lo que nos enseñó y nos dejó ese colegio, no quiere decir que el colegio no haya sentado buenas bases para la sociedad, una sociedad que ahora esas bases no las tiene. A nosotros nos enseñaron lo que era el respeto, lo que era la amistad, lo que era compartir la mujer con el hombre, que en esa época era muy difícil porque el colegio era mixto. Uno veía la diferencia de cómo actuaban los varones del colegio de varones nada más y las mujeres que no iban a colegio mixto, y cómo actuábamos nosotros con respecto a los hombres, porque convivíamos con el hombre, estábamos más horas en el colegio que afuera, entonces la relación era distinta, cosa que cuando vos vas a un colegio que no es que es unisex nada más, no lo aprendes. Por eso yo creo que con el tiempo trataron de que los colegios empezaran a ser todos mixtos, pero se olvidaron de todo el resto. Ahora no enseñan ni respeto ni educación. Antes el profesor era el profesor y se acataba lo que decía el profesor. O sea, ningún padre iba a ir a increpar a un profesor, mucho menos a pegarle a un profesor y menos amenazar a un profesor. Y el alumno nunca le iba a contestar de manera irrespetuosa al profesor. ¿Que pensábamos cosas contra alguno que otro profesor? Sí, como todos los chicos. Por ejemplo, hay gente que odiaba química por la profesora que teníamos, y al final después la tuviste que estudiar tanto porque si no, no la aprobabas, que terminabas amando química. Y con otras materias pasaba lo mismo. Historia argentina, qué podredumbre. Teníamos unos profesores de historia argentina para sacarle el sombrero, y es el día de hoy que cuesta competir con nosotros cuando hacen preguntas de historia argentina, porque nos le hicieron estudiar y ahí aprendimos el respeto a la patria, el respeto a los símbolos, el respeto a los próceres, cosa que ahora no existe.
porque los chicos no saben quién es San Martín. Hay algunos que no saben que se festeja el 9 de julio, otros que no saben por qué fue el 25 de mayo. Y así está el país, y así está el mundo. Pero en otros países no, vos fíjate que Estados Unidos tiene una nacionalidad, todos los países conocen su historia a fondo. Acá, dentro de poco no van a saber si el Bolsonaro es presidente de Argentina o de qué país es, o quién es el presidente de Argentina, porque no les interesa, no se los hacen gustar, no hacen sentir ese amor por la patria, por el otro, por el respeto. Y cuando te venden la historia argentina te la venden mal, porque hablan gente que no vivió esa época.